Recordemos que el método inductivo consiste en 3 pasos, los cuales son la observación, la interpretación y hoy vamos a mirar el tercer paso, que es la aplicación. La observación es abrir nuestros ojos a lo que dice el texto. ¿Cuál es la pregunta que hacemos en observación? ¿Qué dice el texto? No es que yo interpreto, no es que yo entiendo, sino qué dice el texto. Esas son las observaciones. Observaciones agudas, profundas, nos van a dar el marco de protección para poder interpretar correctamente. Cuando hablamos de interpretación, nosotros estamos hablando de abrir nuestra mente. ¿Qué pregunta? ¿Qué significa el texto? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué entendía los receptores del mensaje en ese momento? La aplicación es abrir nuestro corazón. ¿Qué debo hacer? Hoy vamos a hablar acerca de la aplicación. La aplicación es abrir nuestro corazón. Todo el trabajo que hemos hecho, con el único objetivo que lo hemos hecho, es de poder aplicar correctamente. Porque como D.L. Moody decía, la Biblia fue hecha no para ampliar nuestro conocimiento, sino para transformar nuestras vidas. Entonces el objetivo de todo el estudio, de todo lo que hacemos es poder exponernos a las verdades bíblicas y aplicarlas a nosotros. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que nosotros debemos buscar es permitirle a la palabra de Dios no solamente estar de acuerdo con la palabra de Dios, no es simplemente contentarnos con recibir un mensaje, pero sí obedecerlo, sí ponerlo en práctica. Es ahí donde miramos el cambio y la efectividad de la palabra de Dios. Hablando acerca de la necesidad de la aplicación, que es el punto vital de transformación para nuestras vidas, se nos dice lo siguiente: algunas enseñanzas bíblicas son como clases de natación fuera del agua. Se nos da toda la teoría y demás, pero sin meternos a la piscina nunca vamos a aprender a nadar. ¿Qué quiere decir eso? Los conceptos que nosotros extraemos de la palabra de Dios son para vivirse, no es para conocerlos. El rey David decía lo siguiente, que en su corazón había guardado los dichos de Jehová y no guardaba esos dichos para presumir que se sabía la Biblia y la repetía de memoria, sino que él guardaba sus dichos ¿con cuál objetivo? Para no pecar contra ti, dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque es extraer la verdad para conocer a Dios y relacionarme intensamente con Él de la forma correcta. Por mucho tiempo, en nuestra ignorancia y demás, nos hemos relacionado con Dios en formas incorrectas. Hemos hecho cosas que tal vez a Dios no le agrada, pensando que lo estábamos agradando. Siempre pongo un ejemplo, y es que si alguno de ustedes me invitara a su casa a desayunar y usted se levanta muy temprano porque ya me invitó a mí a desayunar y se va para el mercado, para la feria, para el puesto de verduras y trae las cebollas más ricas que usted puede encontrar y fresquitas, y luego pasa, ¿verdad?, y compra huevitos frescos y usted viene y me hace una torta de huevo bien rica y le pone cebollita, y luego llega y me la sirve. ¿Por qué hizo todo eso? Para complacerme a mí. ¿Cómo crees que me debo sentir, o cómo usted espera que yo me sienta? Feliz, ¿cierto? Agradecido por lo que usted se levantó temprano, usted invirtió su dinero, su único deseo es agradarme, ¿cierto? Cuando yo veo ese plato con el huevito y cebolla, ¿saben qué es lo que va a pasar? Tengo que decirles que no me gusta la cebolla y usted lo llenó de cebollas, pero usted fue sincero en querer complacerme y demás. ¿Qué era lo correcto a decir? Víctor, ¿qué es lo que usted come? ¿Qué le gusta? Al conocerme, usted sabe, todo aquel que ha estado en más de una clase conmigo ha escuchado el asunto de la cebolla, y entonces no me invitaría a comer algo con cebollas y demás, porque sabe que no me gusta. Ahora, eso es algo que es secundario, es solo un ejemplo, pero lo que quiero decir es que a veces tratamos a Dios de esa misma forma. No conocemos a Dios y queremos agradar a Dios a nuestra manera. Han escuchado frases como esta: yo amo a Dios, yo estoy bien con Dios, pero a la iglesia no me arrimo. Perdón, si la iglesia es el invento de Dios, ¿quién fue el que formó la iglesia si no fue Dios? ¿Quién fue el que la creó? ¿Por quién murió Cristo en la cruz si no es por su iglesia? ¿A quién quiere llevarse al cielo? A su iglesia. Yo sé que el corazón es muy importante, pero ¿qué hace un corazón fuera del cuerpo? Cada uno de nosotros tiene dones y talentos para ser usados dentro del cuerpo de Cristo. Lo que quiero decir con todo esto es que necesitamos ese conocimiento, pero ese conocimiento es para ponerse en práctica, no para saberlo únicamente. Nosotros no le vamos a ganar en estudios teológicos a Satanás o a los demonios. Ellos conocen la Escritura. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús si no fue a través de la Escritura? Pero no es el hecho de conocer, sino de practicarlo, de ponerlo por obra. Esto es fundamental. La transformación radica en obedecer al Señor.
No solo estar de acuerdo con el Señor, es en obedecer al Señor el punto. Por lo tanto, la aplicación va en ese sentido. Todo lo que hemos hecho es con este objetivo, de exponernos a la palabra de Dios, de abrir nuestro corazón para que el Señor nos transforme. ¿A través de qué? De nuestra obediencia en lo que Él nos ha llamado a hacer. Se nos ha enseñado a todos los mandamientos de la Gran Comisión, pero no los observamos. Podemos repetir la Gran Comisión, Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he guardado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Para alguien es eso nuevo? ¿Alguien nos sorprendió con lo que acabo de decir? Entonces la pregunta sería, ¿cuántos discípulos tenemos? ¿A quién estamos discipulando? ¿A quiénes estamos modelando a Cristo Jesús? ¿En quiénes estamos invirtiendo espiritualmente hablando? ¿A quiénes les estamos enseñando a obedecer? Empezando por nuestro ejemplo. De eso lo que estamos hablando. Del dicho al hecho hay mucho trecho. No debería haber un trecho, debería haber una práctica en la cual lo que nosotros recibimos, lo recibimos como ¿qué? Como palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer? Obedecerla. De eso es lo que estamos hablando en aplicación. Pero hay herramientas muy prácticas y simples que nos van a ayudar en el propósito de poder aplicar esos conceptos bíblicos. Entonces vamos a mirar hoy herramientas importantes a la hora de aplicar que son fundamentales para que esto se lleve a cabo. Algunos conocen tanta doctrina que ni aún una enciclopedia podría contener todo su conocimiento. Pero lo que conocen por experiencia se podría archivar en una libreta de apuntes. ¿Recuerdan los dos hombres, el que construyó sobre la arena y sobre la roca, que dijo Jesús? ¿Cuál fue la diferencia entre ellos dos? Los dos escucharon un mensaje, perfecto, el mensaje de él. Dos hombres que fueron y escucharon el mensaje de Jesús. Pero ¿qué es lo que nosotros miramos? ¿Qué es construir sobre la roca? No es escuchar un buen mensaje, no es estar de acuerdo con un mensaje, es ponerlo en práctica. Es llevarlo a cabo. Esa es la diferencia. Eso es construir sobre la roca. ¿Qué nos garantiza construir sobre la roca? Que vamos a prevalecer, que nos vamos a mantener. Mantener, ¿qué significa? Que usted no va a tener problemas, ni dificultades, ni demás porque está obedeciendo. No. ¿Recuerdan qué le pasó al que construyó sobre la arena? Lo mismo que al que construyó sobre la roca. Vinieron aguas, vinieron torrentes, vinieron lluvias y demás sobre las dos casas. La diferencia es que usted se va a mantener. Usted no vino a Cristo para que su vida sea mejor. Usted vino a Cristo porque entendió que iba rumbo al infierno y ahora va rumbo al cielo por la eternidad, por la gracia y misericordia de Dios. Somos afligidos por una religión casual y una teología mediocre. Somos afligidos por hacer el mínimo esfuerzo. Si usted tiene tiempo en los caminos del Señor y como hermano, como líder dentro de una iglesia, usted va a escuchar más de una persona y decir, ¿verdad? Yo he escuchado que me dicen, Víctor, ¿cuántas cervezas puedo tomarme y todavía no ser pecado? Víctor, ¿puedo ir a bailar y escuchar reggaetón? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Verdad? Porque ¿qué quieren? Tener un pie lo más cercano al mundo pero todavía mantenerse aquí porque entienden, ¿verdad? Que lo que viene es eterno. Esa no es la actitud de un cristiano que entiende las cosas de Dios. Puede ser alguien carnal o alguien que ni siquiera tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, porque nuestra naturaleza quiere agradar a Dios. Pero la religión casual, ¿saben cuál es? Es tan simple como esto. Si yo digo adoración, lo que hago es transportarme al culto el domingo con mis manos levantadas y cantando al Señor al frente. Pero realmente la adoración, yo sé que ustedes han estudiado que el concepto de adoración es diferente. ¿Saben a qué huele la adoración? Huele a carne quemada, huele a sacrificio. A eso huele. Adorar es poner algo en el altar, es dar lo mejor de nosotros. Cada vez que venimos delante de Él, en nuestra vida, esforzarnos por agradarlo a Él. ¿Y eso qué implica? Morir a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto aquí? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Tiene que crecer Él. Tengo que morir a mí mismo. De eso se trata. Cuando hablamos de adoración, no es simplemente que yo canto y a veces ni siquiera, no sé si ustedes se ponen a analizar a veces cuando están adorando y más de una ocasión yo quiero quedarme callado porque si yo pongo atención a lo que le estoy diciendo al Señor y analizo cómo estoy viviendo y digo, wow, yo le estoy diciendo que Él es mi todo, pero Dios guarde, no me paguen el salario porque se me desborona el mundo o alguien me haga algo malo porque ya yo justifico para reaccionar de esa misma forma. Entonces, ¿dónde viene mi gozo? ¿Dónde viene mi paz? Es del Señor. En serio, Jesucristo es todo para mí. No hay nada más importante. Imagínense que su hijo o su hija los buscara únicamente para pedirles cosas. Yo estoy en una oficina, que cada vez que se abriera la puerta de mi oficina, sea solo para qué, para que mi hija venga a pedirme algo. Única y exclusivamente para pedirme cosas. Y que no solo eso, que cuando le dijera, mi amor, hoy no podemos,
se enojara conmigo? ¿Cómo sería la reacción de nosotros? ¿Nos sentiríamos amados por nuestros hijos? ¿Nos sentiríamos apreciados si solo vienen a pedirnos? Ahora, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cuál fue la última vez que usted llegó a la presencia de Dios solo para agradecerle? Solo para agradecerle, no pedirle. Solo decirle, papi, gracias. ¿Cuándo fuimos la última vez a la Biblia? No para preparar un mensaje o para hablar a Él, sino para disfrutar de conocerlo a Él íntimamente. No sé ustedes, pero yo tengo que pensar, tengo que volver ahí, porque eso es a lo que soy llamado, a disfrutar de su presencia. Yo antes hacía un ejercicio que tengo que retomar y era que había un día a la semana que yo decía, hoy solo voy a darle gracias a Dios, no le voy a pedir nada. Vieras lo que cuesta. Yo empiezo a agradecerle, ¿verdad? Y a la tercera palabra ya le estoy pidiendo algo. Y ahora no está mal, ¿verdad? Dios es nuestro proveedor, pero es motivarnos a decir, ¿cómo estoy cuidando mi relación con Dios? ¿Qué clase de hijo soy? Ya somos hijos por la gracia y misericordia de Dios y hemos nacido de nuevo. Eso no está en duda, pero podemos ser buenos o malos hijos, ¿cierto? De eso es lo que está hablando acá. De una religión que se contenta con dar el mejor sermón, con estar de acuerdo con recibir buena enseñanza y punto. Pero en la práctica no vemos transformación en nuestras vidas. Vemos la importancia, la aplicación, cómo estamos viviendo. Esto precisamente es de lo que Santiago hablaba. La salvación se nota, que no estemos viviendo a medias, sino que podamos vivir una vida en abundancia. ¿Qué es una vida en abundancia? Es tanta vida que toca a los demás, que usted está llevando testimonio a las personas a nuestro alrededor, que está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Somos como un hombre cuya maleta está cubierta con emblemas de hotel de todas partes del mundo, pero nunca ha salido ni siquiera de su provincia natal. ¿Cómo debo responder? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo debo responder a lo que hemos extraído del mensaje? Hemos visto la importancia del estudio de la Biblia en cómo observar diligentemente, profundamente o interpretar. Esos son los dos primeros puntos. Pero ahora nosotros estamos hablando acerca de continuar con este trabajo. Si nos detenemos ahí, nuestro trabajo ha sido en vano. Necesitamos seguir ¿en qué? En poner en práctica. Es la aplicación de estas verdades bíblicas lo que hace la diferencia en nuestras vidas, es lo que buscamos. Muchas veces he escuchado a un creyente decir lo siguiente: quiero ir a un lugar donde pueda comer bien la palabra de Dios, donde nos den carnita, no quiero estas lechecitas. Qué buen deseo de profundizar en la palabra de Dios y querer más, pero ¿qué estamos haciendo con lo que ya hemos escuchado? Queremos la doble unción del Espíritu Santo, pero ¿qué estamos haciendo con la unción del Espíritu Santo? El Espíritu Santo me dice: Víctor, cuando termine la clase, no llegue a sentarse y sirvan al siervo de Dios que ya terminó de dar esa clase. No, entonces sigue sirviendo. Tiene que levantarse de aquí, ir a ver si ya el perrito comió, si hay que limpiar, ¿verdad? Algún desecho del perrito, ver si hay algunos trastes que hay que lavar. Usted sigue sirviendo, porque usted es un siervo. Para eso te llamé. Y el primer lugar de servicio es el hogar. Entonces es la voz del Espíritu Santo. A veces a mí no me gusta escucharla. Yo prefiero que el Espíritu Santo me diga: no, vaya a ver un partido, tranquilo. El Espíritu Santo puede hacer que el que está al frente de ustedes pueda ser un buen esposo, pueda ser una buena esposa, que pueda ser un buen hijo, que pueda ser un buen padre, una buena madre, una buena hija. Eso lo hace el Espíritu Santo si yo lo estoy escuchando, pero estoy pidiendo más y estoy poniendo en práctica lo que ya he recibido. Eso es lamentable. ¿Qué nos decía Jesús con respecto a esto? Dice: cuando escucho esto me provoca recordarle lo que Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, no que conozca la voluntad, eso es parte, pero ¿qué es? Que haga la voluntad del que me envió. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahí es donde está la verdadera comida, en hacer lo que Dios quiere. Es ahí donde construye sobre la roca, cuando lo pone en práctica, cuando lo vive. Por eso es que la observación y la interpretación debe guiarnos ¿a qué? A una aplicación. Por eso observamos muy detenidamente para que la interpretación sea correcta y podamos hacer los cambios en nuestra vida que debemos hacer. Por ejemplo, en cuanto a las Biblias, este dato es del año 2022. En el 2022 se vendían 20 millones de Biblias al año. Hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos en 2024 subió un 21%. La cantidad de Biblias que se vendían pasó a 14.6 millones de Biblias en un año, pero a nivel global en el 2022 se vendían 20 millones de Biblias al año. 1.660.000 Biblias se vendían cada mes. Por semana se vendían 384.615 Biblias. Por día se venden 54.945 Biblias. Y cada 2 segundos se vende una Biblia. 1, 2, se vendió una Biblia. 1, 2, se acaba de vender otra. Ahora, la pregunta donde debemos nosotros meditar es: ¿en realidad están causando alguna diferencia? Lo importante es
que la Biblia que yo compre la use, la ponga en práctica, la viva. En un pueblo en las islas Fiji, la Biblia causó grandes cambios. Un profesor universitario agnóstico, o sea que no tiene suficiente evidencia para creer en Dios, que no cree en Dios, estaba visitando las islas en vía de negocios. Después de estar en una aldea por algún tiempo, le dijo a un anciano cacique: tú eres un gran líder, pero es una lástima que te hayas dejado convencer por esos misioneros extranjeros que solo quieren enriquecerse a través tuyo, le dijo el profesor al cacique. Y continúa el profesor diciéndole: allá de donde yo vengo, donde es la civilización, donde está la gente inteligente y demás, nadie cree ya en la Biblia. La gente está cansada de la trillada historia de Cristo muriendo en una cruz por los pecados de la humanidad, decía este profesor al cacique. El anciano cacique, quien era un creyente, quien había nacido de nuevo, le contestó al profesor lo siguiente: ¿ves esa roca que está allá? ¿Ves esa roca inmensa? ¿La ves que está con rojo, manchada de rojo? Acostumbramos machacar las cabezas de nuestras víctimas en ella. ¿Y ve aquel horno que está al costado de la roca? En ese cocinábamos los cuerpos de nuestras víctimas. Y si no hubiera sido por esos buenos misioneros, la Biblia y el amor de Jesús, nosotros todavía seríamos caníbales y tú probablemente nuestra cena. Estoy seguro que el profesor debe haber estado muy contento de que esta tribu no solamente leyó la escritura, sino que también aplicó la Biblia a sus vidas. Porque podrían conocer la verdad, pero seguir haciendo lo que ellos siempre han hecho. Esta es la importancia de lo que es la aplicación, es poner en práctica lo que recibimos. Cuando hablamos de aplicación, estamos hablando de abrir nuestro corazón. Y ahora nosotros, a esa observación, a esas interpretaciones que nosotros tenemos, vamos a hacerle unas preguntas para poder mirar cómo aplicar. Estas preguntas nos van a ayudar en este diálogo con la verdad bíblica y ponerla en práctica, que a veces ese es el ejercicio que se vuelve a veces muy superficial y por lo tanto no hay pasos que tomar a la hora de aplicar. Entonces se vuelve algo muy generalizado y se esfuma sin producir cambios en nuestras vidas. La pregunta es: ¿cómo aplica esta verdad a mi vida? Porque todo empieza por casa, empieza conmigo. Esta verdad, ¿cómo aplica a mi vida? Lo segundo es, a la luz de esta verdad, ¿qué cambios debo hacer? Si quiero que esta verdad me afecte, va a haber cosas que tengo que cambiar, cosas a hacer, cosas a dejar de hacer. ¿Cómo voy a llevar a cabo estos cambios? Es importante entenderlo. Es fundamental porque voy a ser mejor hermano, ¿verdad? Esta es la resolución. ¿Eso es general o no es? Sí, es súper general. Por eso nunca cambio, porque mi propósito es ser mejor hermano. No, seamos puntuales. ¿Cómo puedo ser mejor hermano? ¿Qué cambios puedo hacer? ¿Alguien me puede dar alguna idea? Orando por las necesidades. Si alguien viene a mi casa y me viene a decir: ore por mi hermana porque no tengo trabajo, puedo orar, pero así extender un poquito de la despensa que pueda tener en casa. Bueno, Yolanda nos está hablando de eso, pero si usted comparte la despensa, usted va a tener menos. Ese es el verdadero amor, que uno ponga su vida por su hermano, por su prójimo. Por ejemplo, una forma que yo puedo amar a mis hermanos es orando. Ok, ya tengo algo más objetivo. ¿Qué es? Debo amar a mis hermanos, eso es muy general. Puedo hacerlo ¿cómo? Orando por ellos, eso es más específico. Podemos hacer algo más específico. Sí, claro que es más específico. Bueno, aún más específico es pasar tiempo con ellos y preguntarles, ok, ¿por qué debo orar? Al preguntar, ¿verdad? Nosotros abrimos en ser un poco más específicos. Y ya no es orar. Por ejemplo, ¿qué es algo más específico? Hacer una lista de oración. Yo sé que estamos orando por nuestros pastores, pero tenemos una lista donde oramos por los hermanos. Puede ser que usted tenga esa lista y en esa área usted esté bien, pero va a haber otras áreas en las que usted debe crecer como hermano. Por ejemplo, ¿cómo demuestro mi amor a mi hermano? A veces tengo que corregirlo, tengo que corregirla. A veces es la forma en que voy a mostrar mi amor hacia esa persona, haciendo lo que me incomoda hacer, porque a mí no me gusta corregir a nadie, pero a veces es la forma de amar a la persona, es corregirla. Además de lo espiritual, tenemos que entender lo que el Señor nos dice, que amamos los unos a los otros y compartir. Si sabemos que de pronto en la mayoría de las iglesias hay una canasta para los más necesitados, cuando yo haga mi mercado, pues tratar de comprar una libra de arroz, una libra de azúcar más y llevarla para esa persona necesitada, porque así como el Señor me bendice, pues yo debo
brindar esa bendición hacia otros también. Sí, amén. Cuidando a un enfermo también. Vemos que ya son cambios prácticos, ya estoy siendo transformado por poner en práctica la palabra. Puedo simplemente estar de acuerdo que hay que amarnos unos a otros. ¿Hay alguien aquí que esté de acuerdo que hay que amar a los hermanos? Nadie, ¿verdad? Todos estamos... Hermano, yo quería compartir, considero yo que el ejemplo está en tomar acción. Exacto. No solo oramos. Hace un par de años comentábamos con mi pastor y caíamos a la conclusión: si un hermano viene a orar por un dolor de muelas, sacarnos los 100 lempiras, y aparte de orar con él, hermano, vaya, sáqueselo, porque de nada sirve. Él vino aquí, sí, por oración, pero de repente Dios lo envía buscando una solución. Sí, algo importante es, no puedo dar lo que yo no tengo, pero lo que tengo podemos hacerlo. No sé si a ustedes puede pasar las mías. Yo puedo ir al supermercado y que se nos olvide inclusive comprar algo para los demás. A veces damos lo que nos sobra, a veces damos lo que nosotros no compramos para nosotros, y no es la forma en que Dios es conmigo. Dios es generoso con nosotros. Dios a mí me dice: ¿quieres más? Y lleve postre. ¿Y saben cómo salgo cuando Dios me invita a comer? Hasta con un paquete para la casa para llevar. Ese es Dios de generoso conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo sea generoso con otras personas también. ¿Quién aquí se levantó hoy y empezó a llorar porque pudo abrir los ojos y mirar? No, lo tomamos como aquí, así tiene que ser. O porque pudo bajarse la cama y caminar, porque podemos respirar, o porque pudimos comer. Creemos que así tiene que ser. No, son regalos. Hay personas que no tienen esa dicha. El gran problema de muchos de nosotros es que solamente decimos las cosas, decimos vamos a orar, pero no ponemos en práctica nuestra fe. Lo que nos enseña Santiago. Amén. La fe práctica. Entonces, eso es lo que nos está faltando para demostrar el verdadero amor que tenemos que tener a los demás. Porque no solamente es de orar, etcétera. Sí, el Armando, ese es el punto. No es solamente orar, no. Es que es diferente cuando usted ora. Cuando uno está en misiones y demás, han visto que llenan 3 casillas, ¿verdad? Oración, una ofrenda de un día o por mes, ¿verdad? Que quiere soportar por mes al misionero. ¿Saben cuál escoge todo el mundo? Orar. Pero es mentira que oran. Sería lo mejor que oren. ¿Verdad que si usted empieza a orar por su hermano, cambia su corazón y se empieza a interesar? Y como está orando, y hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo sigo orando? Ya se sanó, ya encontró trabajo, ya esto, lo otro, porque estoy orando. Lo que pasa es que la mayoría de veces decimos vamos a orar, pero no estamos orando. Pero lo que yo me he dado cuenta que es cuando yo oro por alguien, yo me intereso por esa persona y termino como Armando está diciendo, ¿verdad? Y Santiago nos refuerza en ese aspecto. Oramos, pero eso nos lleva a acción. Entonces, mira, yo estoy orando por él en este sentido, pero yo tengo aquí esto y puedo compartirlo con esa persona. A veces la respuesta soy yo. Pero si realmente estoy orando, pero si yo digo que voy a orar, es diferente a cuando yo realmente estoy orando, porque la oración verdadera te lleva a la acción. Entonces no es mentira, orar es lo más fácil y lo que... No, orar en serio te lleva a actuar. Orar religiosamente, sí, por cumplir. Eso es diferente, por eso tenemos que ir a la práctica, no a una oración casual. Es todo un tema, pero estamos hablando de la aplicación acá, poniendo ejemplos prácticos de lo que es la oración. Cuando hablamos de aplicación, nosotros vemos que cuando tengo esa verdad bíblica que hemos extraído del texto, es cómo aplica esta verdad a mi vida, a la luz de esta verdad, qué cambios debo hacer. El problema es que cuando yo no hago cambios y cosas notorias que me lleven a hacer eso, no voy a ponerlo en práctica, no lo voy a implementar. Voy a estar de acuerdo porque vamos a estar de acuerdo, pero la próxima clase podría preguntar, hermanos, todos tenemos una lista con hermanos para orar, porque todos estábamos de acuerdo. Para mi sorpresa, muchos no la atendían, no para sorpresa, porque yo soy el primero que he hablado de esto, y si me preguntan, bueno, lo he hecho, pero tengo la lista, estoy siendo dirigente en eso. Lo que hacen los cambios es la aplicación. Entonces, ¿qué cambios puntuales debo hacer? No se trata de buena voluntad. ¿Cuál será mi oración concerniente a esta verdad? ¿Qué versos debo memorizar que capte esta verdad? Va a haber versos en la escritura que me refuercen este mensaje que el Señor está hablando a mí, estos cambios que debo hacer por mis hermanos. Ustedes mencionaron algunos versos inmediatamente que hablaban del amor unos a otros, de preferirnos, etcétera, etcétera. ¿Qué imagen mental puedo crear que pueda ayudarme a compartir esta verdad con otros? ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, los invité a ustedes a ir conmigo al supermercado y comprar cosas. Entonces ya nos imaginamos eso. Estoy creando una imagen mental para que sea muy simple el mensaje que yo estoy diciendo, la aplicación del mensaje. Entonces la aplicación, ¿cuál es? Ok, cuando voy al supermercado debo acordarme también que hay un hermano
que le puedo bendecir a través de comprarle algo, comprémosle algo rico, algo bueno. ¿Qué cosas puedo yo hacer para que esta aplicación primeramente me quede bien clara a mí de lo que yo debo hacer y no quede simplemente en la teoría, sino en algo práctico? De esto es lo que estamos hablando en la aplicación, abrir nuestro corazón, cómo debo responder ante la verdad bíblica. Entonces, cuando voy a la escritura y encuentro la verdad, tengo que mirar qué ejemplos puedo seguir. Hay ejemplos a seguir, hay pecados a renunciar, hay cosas que debo de renunciar, hay errores a evitar, cosas que fueron hechas incorrectamente que yo puedo o que yo debo evitar caer en lo mismo. Por ejemplo, Ananías y Zafira son un buen error a evitar, ¿verdad? Tratar de presumir delante de los hermanos que somos más espirituales que los demás, sino más bien muchas veces levantar la mano y dice, por favor, oren por mí, ¿verdad? Porque necesito que oren, porque en esta área necesito fuerzas, etcétera, etcétera. Luego, promesas a creer. Hay promesas en su contexto que son para nosotros y debemos asirnos de ellas. Luego, mandamientos a obedecer, órdenes que el Señor nos da. Toda esta información nos ayuda a la hora de aplicar, que sea una toma de acciones, como estaba hablando Armando también y varios de ustedes mencionaron, acciones a tomar. ¿Qué cambios debo hacer? Puntuales. Es que yo quiero cambiar, pero quiero seguir haciendo lo mismo. Ahí es como el concepto de Armando que estaba hablando acerca de ese tipo de orar. Señor, que se me quiten las ganas de pecar. Bueno, mientras esté en esta carne va a haber tentaciones, yo tengo que tomar decisiones, tengo que hacer cambios en mi vida, tengo que empezar a pasar más tiempo con el Señor. Bueno, me he dejado de pasar tiempo de intimidad con Dios, que es donde hay transformación, donde hay plenitud, donde hay llenura. Tenemos lo que es la observación, abrir nuestros ojos, que dice el texto. Tenemos lo que es la aplicación, qué significa el texto, abrir nuestra mente, y tenemos la aplicación, es abrir nuestro corazón, cómo debo responder. Tenemos los 3 puntos. Cuando vamos a la escritura, vamos a aplicar lo que es la observación, la interpretación y la aplicación a la Biblia, pero cuando vamos a la Biblia, hay diferentes textos y cada uno de ellos tiene una forma diferente de abordarse. Encontramos 5 diferentes formas de escritura en la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Los textos narrativos son narraciones, nos están contando un relato. Vamos a profundizar en cada uno de estos, voy a dar simplemente una pincelada, pero ¿qué hacemos en los textos narrativos? Todo es importante, porque nos están contando algo que sucedió. También nosotros tenemos textos poéticos. En los poéticos, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la idea? Porque la poesía como tal es dibujar imágenes sobre una idea. Yo les estoy hablando acerca de algo, pero estoy ejemplificando eso. Cuando hay textos poéticos, eso se llama paralelismo. Dentro de la poesía hebrea y hay paralelismo sinónimo. ¿Qué significa eso? Después vamos a desarrollar esto, no se asusten. El paralelismo sinónimo es decir lo mismo 2 veces en forma diferente, pero están diciendo lo mismo. Escuchad, mujeres, oídme, mujeres. Eso es una forma de poesía hebrea. Eso se llama paralelismo sinónimo. También está el paralelismo sintético. El paralelismo sintético es agregar a una idea, ir ampliándola. Dios es grande, Dios es glorioso, Dios es majestuoso. Estoy siguiendo sobre la misma idea de quién es Dios, construyendo sobre eso. Eso es paralelismo sintético. Y hay otro paralelismo que se llama el paralelismo antitético, que es decir lo opuesto. Si hago lo bueno me va bien, si hago lo malo me va mal. Eso es paralelismo antitético. Esos son los 3 tipos. Entonces, bueno, vamos a estar mirando esas cosas dentro de la poesía, pero no vamos a interpretar propiamente la poesía de la misma forma de los textos narrativos. ¿Por qué? Porque en general toda la escritura debemos interpretarla de forma literal, a menos que encontremos alguna de las figuras que no son literales. Por ejemplo, si es un texto poético, no va a ser literal, pero sí nos está dando una idea como tal, que es a la que debemos nosotros buscar. ¿Por qué se está diciendo esto? ¿De qué se está hablando acá? ¿Cuál es el tema? Cuando hablamos acerca de lo que son los textos proféticos, vamos a ver figuras, símbolos, y vamos a ver, la Biblia se interpreta a sí mismo. En Apocalipsis 1:6 nos dice que de la boca de Jesús sale una espada aguda de 2 filos. Bueno, ¿cuál es el símbolo de una espada aguda de 2 filos en la escritura? Habrá otras escrituras, que es lo que nosotros miramos en Hebreos 4:12, que la escritura es como una espada aguda de 2 filos que penetra, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver que hay simbolismos y que representan dentro de la Biblia, y hay que tener cuidado porque el contexto nos va a aclarar eso. Ya lo habíamos visto anteriormente. Si yo les digo una serpiente, ¿quién representa? Satanás. Marvin. Así es, estoy de acuerdo con lo que dijo Armando.
Nadie cree que una serpiente representaría a Jesús. Claro, también en el Antiguo Testamento, los hebreos, ¿verdad? Levantaron aquella serpiente en simbolismo de bronce, ¿verdad? del Señor, sí, amén. Exactamente, el contexto nos va a decir. Entonces vemos el cuidado que tenemos de decir de generalmente la serpiente, ¿quién está hablando? De Satanás, de la serpiente antigua. Amén, así es. Pero sí, hay un contexto donde Jesús es levantado, ¿verdad? En la serpiente de bronce porque llevaba nuestro pecado, se hizo maldito al estar llevando nuestro pecado, llevó nuestra culpa y por eso es representado por una serpiente de bronce que es levantada. Pero vemos la importancia, ¿verdad? De no determinar. Si yo les digo un león, ¿qué pasaría? ¿Qué representa un león en las Escrituras? En nuestro Señor Jesucristo pensamos inmediatamente. Pero solo el Señor Jesucristo puede ser un león. No, también puede ser el adversario porque dice que anda como león rugiente. Excelente. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar a la hora para interpretar correctamente el contexto. Nos dice, no podemos decir, es que siempre que aparezca esto es esto. Bueno, no necesariamente. Entonces, esos son los cuidados a la hora de interpretar. Luego hablamos de parábolas. Las parábolas son ejemplos. Entonces, en las parábolas no todo es importante, sino que es lo importante, la idea detrás. Por ejemplo, las 99 ovejas. ¿Qué hizo el pastor? Dejó las 99 y fue por la perdida y buscó hasta encontrarla. ¿Qué nos está hablando? ¿Quién es la oveja perdida? Todo ser humano ha sido esa oveja perdida. ¿Por qué? Porque ninguno ahora nace salvo. Nos hemos descarriado. Todos estuvimos en esa posición y algunos se mantienen en esa posición, pero el Señor sigue buscando la oveja perdida. Esa es la idea detrás de eso. Aquel que reconozca que es una oveja perdida va a tener un pastor que llegue por ella. Reconoce su necesidad de ser salvo, su condición imposible para salvarse por sí mismo. Pero no tenemos que hablar de las 99, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si les pasan a mías que yo, y las 99, ¿y dónde las dejó? ¿Y qué pasa si las dejó en un lugar donde llega el lobo mientras anda buscando la perdida? No, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo para hablar de la oveja perdida. Entonces los ejemplos tienen su alcance y su limitante, que es lo importante, la oveja perdida, la moneda perdida, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos ver. Esas son las cosas importantes de mirar. Cada una de estas figuras literarias tiene cosas a observarse, tiene énfasis que tenemos que buscar. En las parábolas siempre es importante preguntarnos por qué se está dando la parábola. Entonces Jesús les va a hablar del reino, dice, el reino de los cielos es como. Bueno, entonces todo este ejemplo es para representar el reino. Es una representación, no es que el reino literalmente es así, pero es una representación. Luego cuando hablamos de las epístolas vamos a hablar más de ideas, de construcción de ideas, porque generalmente las epístolas van a hablar de doctrina. Entonces, ¿qué es lo que se nos está enseñando acá? Entonces, cada una de estas tenemos que ir a ellas en forma diferente. Vamos a hablar acerca de cada una de ellas y cómo ir y poder observar, interpretar ciertos detalles que es lo más importante observar en un texto narrativo, en una poesía, en una profecía, en una parábola o en una epístola. Hay diferentes énfasis en cada una de estas figuras literarias. Cuando hablamos del Pentateuco, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia y lo que es los libros de historia, generalmente todo esto son libros que narrativos, pero dentro de un libro narrativo puede haber parábolas, puede haber profecías, entonces cada texto tenemos que analizarlo, pero en forma general son relatos narrativos. Luego tenemos lo que es la poesía. En la poesía nosotros vemos que se nos está hablando de paralelismos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que está comparando? ¿Cuál es la idea que se está contrastando? ¿Cuál es la idea que se está ampliando? ¿Cuál es la idea que se está repitiendo? Eso es lo que tenemos que ver a la hora de interpretar la poesía. Luego tenemos lo que son los profetas mayores y los profetas menores. ¿Cuál es la diferencia entre estos profetas? Bueno, son mayores, no porque sean de mayor edad, ¿verdad? Sino son mayores porque escribieron más y sus profecías fueron generalmente de alcance más extenso. No así los profetas menores, que algunos son solamente un capítulo y a veces son solo profecías locales. Por eso es la división entre unos y otros. Aunque la mayoría de profecías son literales, eso sí van a ser en donde en Belén, Efrata, tú la más pequeña, claramente era algo literal. Y así podemos mencionar muchas profecías son literales. También hay muchas profecías que tienen simbolismos que tenemos que, con cuidado, ¿verdad?, determinar. No podemos verla simplemente como un texto narrativo porque no lo es. Luego vemos al Nuevo Testamento, entonces dentro de los libros narrativos tenemos los evangelios, pero dentro de los evangelios hay parábolas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver de nuevo cada texto. Tenemos el libro de Hechos. Toda esta primera parte en general son libros narrativos, pero tenemos que ver la porción que estamos estudiando. Luego nosotros tenemos las epístolas,
que ahí buscamos las ideas, y luego tenemos que es profecía en el Nuevo Testamento, que sería el libro de Apocalipsis. Eso es a grosso modo la división. Recordemos que dentro de los mismos grupos, aunque sea una narración, podría haber profecía ahí o una parábola, como lo vemos en los evangelios. Hoy vamos a estar trabajando juntos en cómo hacer un bosquejo simple. Esta es la primera división que uno hace para empezar a extraer del texto bíblico. El propósito de bosquejar es empezar a examinar el texto con mucho cuidado, como si le estuviéramos haciendo una autopsia al texto. Poco a poco, lo primero que es leerlo varias veces. Hay muchas maneras diferentes de bosquejar un texto. El propósito debe ser separar el texto de las ideas que se presentan en él. Uno debe aislar cada idea presentada en el texto para entenderlo con claridad. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros no podemos extraer un versículo y simplemente enseñarlo como tal, a menos que enseñemos el contexto, que tengamos claro el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, repita eso, ¿verdad? Jugadores, todos, vamos a ganar este partido, repitamos esto. Todo lo puedo en Cristo. Es para eso ese versículo, ese es el contexto del versículo. No, pero lo vamos a ver que se aplica en muchas cosas. Quiero un carro nuevo, repito, todo lo puedo en Cristo que va a venir. No, eso no es el contexto. Está hablando de Pablo, de contentamiento, de saber estar en escasez, en necesidad, en abundancia, y saber que sin importar dónde esté, en la condición que esté, puede llevar gloria y honra a Dios. Puede morir a sí mismo sin importar la circunstancia en la que esté. Puede estar agradecido que lo que viene es eterno. Y por eso ellos cantaban, ellos se sentían honrados al sufrir por la obra de Cristo Jesús. Dice, yo estoy sufriendo por la gloria de Cristo Jesús. ¡Wow! Eso es un honor, es un privilegio, porque tenían claro de qué se trataba ser cristianos. Pero ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos sacarlo fuera de contexto. No es lo que queremos ver qué es lo que está alrededor. Entonces, ¿dónde empieza la idea? ¿Dónde empieza Pablo a hablar sobre ese tema? ¿Dónde termina? El bosquejo simple es agarrar un texto, leerlo y decir, ok, el tema central es este. ¿Qué sería el tema central? El título. Que ya tengo el título ahora del pasaje. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Empezar a leer. ¿Dónde empieza una idea? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza una idea? ¿Dónde termina? Eso es un bosquejo simple. Y ya empiezo a subdividir el texto de una forma que es más clara y que me permite a mí interpretarlo de mejor forma. Presentaremos dos formas de bosquejar. La forma sencilla de bosquejar, que se puede utilizar para cualquier libro de la Biblia. Y la segunda es la forma de bosquejo de epístola. Ya las epístolas tienen una estructura. Entonces no tenemos que cambiarle nada si ya viene con esa estructura, donde nosotros vemos una saludación, luego lo que vemos es una declaración de propósito, luego vemos el desarrollo de la carta y muchas veces una doxología o la conclusión. Entonces ya tiene una estructura, entonces podemos seguir esa estructura, no tenemos que inventar lo que ya está inventado y ya está estructurado de esa forma, la mayoría de las cartas. Ahora, todas las cartas y el resto y todo podemos bosquejarlo en la forma sencilla. ¿Cuál es bosquejarlo en forma sencilla? Leerlo varias veces, ver de qué se trata. Ok, el tema aquí es tal. Pongo el título y empiezo, el versículo 1, la idea es esta. El versículo 2 y 3 van juntos y la idea es esta. El versículo 4 tiene 3 ideas. Eso es el bosquejo sencillo. Separarlo por ideas. Algo importante para nosotros, ahora que vamos a ejercitarnos y que van a tener una tarea acerca de esto, es que no veamos el título que viene en la Biblia. Tratemos de no mirarlo. En caso que lo miren igual, lo que tengo que poner es cuál es el tema que yo veo en mis propias palabras. La forma sencilla de bosquejo se puede utilizar para cualquier libro de la Biblia. Simplemente lea a través del texto y busque las ideas que se presentan, encontrando dónde empieza y dónde termina cada una, para no dejar algo inconcluso, algo incompleto, un concepto no claro. ¿Por qué se está diciendo eso? Primero, lee el texto con cuidado varias veces. Después empieza la búsqueda de las ideas principales. Encuentra el tema principal o la idea general, ¿verdad? Que sería el título que le damos. Estos son 2 pasos básicos para bosquejar. Paso 1, haz una descripción corta de la idea principal del texto. O sea, pongámosle un título a lo que vamos a estudiar. Y luego haga una lista de todas las ideas principales del texto, apuntando los versículos en cada sección del texto. Siempre vaya en secuencia de versículo por versículo. Siga el orden del texto verso por verso. Entonces vamos a hacer este ejercicio en vivo. Vamos a buscar el Salmo 128 y vamos a leerlo. Voy a leerlo para ustedes despacio. Voy a leerlo. Algo que ayuda muchas veces es leerlo en diferentes versiones. A veces aclara cosas. Entonces uno ha descubierto cosas al leerlo en otra versión y dice, ok, yo pensé que la idea era esta, pero no, la idea es diferente.
Isaías 53, cuando uno lee la Reina Valera, uno pensaría que cuando dice no había parecer en él para que le decíamos, es más bien que al mirarlo en la cruz desfigurado, iba a ser atractivo para nosotros, pero la idea no es esa, la idea es que él en su vida iba a ser, como diríamos nosotros, común y corriente. ¿En qué aspecto? No era atractivo a los ojos, y se lo veremos sin atractivo para que no le decíamos. ¿Por qué? Por el atractivo, porque no es el de Hollywood, ¿verdad? Jesús no es como el de Hollywood, que usted sabe quién es Jesús. Judas tuvo que darle un beso para que supieran quién era Jesús. En la película usted sabe de principio a fin quién es, el más guapo, el de ojos verdes, ¿verdad? Eso no es en la vida real. De hecho, Isaías 53 nos habla de que su apariencia no había hermosura en él. Entonces, a veces con la idea de la Reina Valera, solamente yo tengo que ir al original para ver eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Leerlo en varias versiones y se me amplía un poco, ¿verdad? ¿Cuál es la idea detrás? Porque ellos lo hicieron bien, pero como lo hicieron hace mucho, a veces uno al leerlo hoy en día puede malinterpretar algo. Entonces por eso me doy a la tarea de verlo en diferentes versiones como tal. Salmo 128, voy a leerlo para ustedes en la Reina Valera, en la Nueva Biblia de las Américas, en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente yo nunca la voy a usar para estudiar, porque esto es más casi como qué significa el texto, porque no es una traducción palabra por palabra, sino más frase por frase. Pero me puede clarificar la idea como tal. Como ya he leído aquellas versiones que son palabra por palabra, yo ya tengo seguridad en lo que el texto está diciendo. Entonces voy a leerlo para ustedes y mientras yo estoy leyendo, ustedes tienen que pensar cuál es la idea, cuál es el tema de esta porción del Salmo 128. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Ahora voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. La Nueva Traducción Viviente. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa será la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión y veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos y que Israel tenga paz. Ok, entonces ya tenemos el texto. Miramos cómo en la Nueva Traducción Viviente que nos habla de nietos, pero es el mismo concepto, ¿verdad? Los hijos de tus hijos, ¿quiénes son? Los nietos, ¿verdad? Entonces vemos esas cositas. Y cuando nosotros ponemos título a algo, también tiene que ver de acuerdo a quién estemos hablando. Si estoy hablando con niños, busca un vocabulario, ¿verdad?, más simple y que ellos puedan entenderlo. No diferente, no le cambio el título, o sea, no puede ser un concepto que no sea el tema central, pero la forma de expresarlo puede ser en una forma diferente, ¿cierto? Tal vez la palabra bienaventurado para algunas personas no lo entiendan bien, pero dichoso sí lo pueden entender, es lo mismo. Entonces a la hora de yo darle título puedo hacer esa variación, depende a quién esté hablando, pero es el mismo concepto, no voy a cambiar el concepto. Entonces, ¿qué título le pondrían ustedes? Le habla Manuel Ramón Torres desde Colombia. Redondea todo en las bendiciones de andar con Dios. Bendiciones de andar con Dios. ¿Alguien más? ¿Qué otro título? Según la lectura, Víctor, en la dicha del que teme a Jehová. La dicha del que teme a Jehová. Excelente. Marvin, ¿alguien más? Amén. El temor a Jehová trae bendición y vida eterna. Ok, el temor de Jehová trae bendición y vida eterna. Ajá, hermano. Recompensa
de mantenernos fieles a Dios. Wow, qué bonito. Recompensa de mantenernos fieles a Dios. Excelentes títulos, ¿verdad? Qué buenos. El único que tal vez pensaría un poco es el de Yolanda cuando dice vida eterna. Ese es lo único, esa parte tengo que ver si el tema de aquí involucra la vida eterna. Hay una alusión, ¿verdad? Que podemos generalizar en ese aspecto, pero como mantenernos en el texto, tenemos que verlo. Como Sí, dice ahí, ¿verdad? Que el que teme a Jehová será bendecido. Y dice, Ajá. y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. De tu Y va vida. a ser la bendición sobre mis hijos, sobre mis nietos. Tengo la duda. ¿Esto incluye la vida eterna? Ok, sí, pero no directamente en el texto, porque quiero ser puntual con el texto. Lo que quiero ver directamente, qué título le pondría yo ahí, en base a lo que estoy diciendo, pero el ejercicio de cualquier cosa que digamos que venga del texto es importantísimo. No es que Yolanda se inventó ponerle eso, sino que ella interpretó, ok, para mantenernos en marco de protección, o sea, ser puntuales. Francisco. Yo tengo el tema de la vida familiar en el Señor. La vida familiar en el Señor. Ok, Guillermo. El temor de Jehová para su bendición. Excelente. Sería el tema. En mi caso yo le puse el temor del Señor trae dicha o el temor del Señor trae bendición. Usted puede hacer el ejercicio de ponerle su título ahí, el temor del Señor trae dicha. Y ahora empezamos nosotros a trabajar en el texto dividiéndolo idea por idea. Entonces ahora vamos al versículo 1 para seguir el orden. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Cuando yo leo, y creo que lo que está haciendo Marvin es ver que del 1 al 3 hay una idea y a partir del 4 vuelve como a repetir lo mismo. Y aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Como al principio que dice, bienaventurado el que teme a Jehová y anda en sus caminos. Vemos que en el 4 como que vuelve a repetir la idea. Entonces yo separé primeramente los 3 primeros versículos, entonces vamos a ir versículo por versículo, ¿verdad? Eso lo hago porque lo he leído varias veces y por lo tanto miré esto. Si alguien no mira esto, me dice para especificarlo, ¿verdad? Resultados de temer a Jehová. La idea es que sea lógica. ¿Qué puse aquí? Resultados de temer a quién? Al Señor. ¿Qué puse? Señor. Y no puse Jehová o Dios, porque en el título yo puse Señor, entonces quiero seguir una misma línea. Estoy de una vez reforzando esa idea, haciendo un énfasis de que son los resultados de ¿qué? De temer al Señor. Entonces, versículo 1, yo dice, dicha hallarán todos los que temen al Señor. ¿Qué pusieron ustedes en el 1? ¿Qué miramos ahí? ¿Cuál es la idea ahí en el versículo 1? Yo como le puse recompensa de mantenernos fieles a Dios, le he puesto ahí resultados de temer a Dios. Ajá, para excelente. mantener la idea del tema, Dios. Al poner el versículo 1, vamos a cuál es la idea ahí. Yo la idea que veo es que es bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Eso es lo que dice el texto. ¿Quién es dichoso? ¿Quién es aventurado? El que teme a Jehová. ¿Quién? El que teme a Jehová. ¿Qué dice el texto? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ok, ¿quién es bienaventurado? El que anda en sus caminos. El que anda en sus caminos. No, alguien dijo algo ahí. ¿No es el que anda en sus caminos? ¿Qué dice el texto? Todo aquel. Excelente, Susana. Todo aquel. Será importante que todo. ¿Verdad? Sí. Que dice él? No está hablando de una persona, está hablando generalizando. O sea, todo aquel, que significa que no hay acepción de personas. Si usted teme a Jehová, va a ser bienaventurado, sin acepción de personas. Esto no es para algunos, sino para cualquiera que tema a Jehová. Vemos la importancia de ver todos. ¿Es inclusivo o no? Es un detalle, ¿verdad? Yo de una vez, ¿qué hago cuando leo esto? Soy bienaventurado, digo yo, cuando temo a Jehová. De una vez me pongo en primera persona y me lo aplico a mí y listo. Pero el texto está diciendo todos. O sea que es una invitación general. Cualquiera que teme a Jehová va a ser, ¿qué? Dichoso. ¿Por qué puse yo dicha aquí y no bienaventurado? Porque puse dicha en el título y quiero seguir con la idea. Si usted puso bienaventurado, ¿qué pone aquí? Bienaventurado. ¿Pero quiénes son? Todos. Vemos que es importante ese detallito, si lo miramos, porque nos da pie para decir, Dios no hace acepción de personas. Aquellos que temen a Jehová son bienaventurados. Adelante, Guillermo. Ajá, entonces podría también decir que bienaventurados podría agarrar sino que es como una bendición directa de Dios, porque si vemos en Apocalipsis también habla mucho del aventurado.
el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero aquí dice bienaventurado directamente el que hace su voluntad. Pero es una bendición directa para nosotros si hacemos caso a lo que él habla, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Excelente, excelente. Pero cuando digo todos, significa todos, cualquier persona. No, todos, si hay una condición. ¿Cuál es la condición? Temer a Jehová. Idea por idea es importante para no perder ningún concepto. ¿Qué sería bueno aclarar ahí? Dicha y harán todos los que temen a Jehová. Ok, esto es para todos, pero con una condición. Debes temer a Jehová. Ahora, puse al Señor. ¿Por qué puse al Señor? Porque vemos que puse resultados de temer al Señor, porque el título es el temor del Señor. ¿Por qué dice dicha? Porque yo le puse en el título así. Estoy siendo consecuente con la idea, con la línea de pensamiento. Ustedes le pueden poner, si le pusieron bienaventurados, es bueno tal vez establecer que sean bienaventurados. ¿Por qué yo puse dicha o dichoso? Porque yo voy a la palabra y ¿qué significa bienaventurado? Significa dichoso. Si no, ¿verdad? No podría. Pero lo que sí no quiero que perdamos es que vayamos parte por parte. Entonces sigo leyendo, dice que andan en sus caminos. Entonces, ¿quiénes son los que temen al Señor? ¿Cuál es una característica de esos que temen al Señor? De estos bienaventurados que andan en el camino de Dios, ¿cierto? Vemos cómo estoy dividiendo. ¿Sí están captando la idea o no? ¿Los estoy perdiendo? Amén, amén. Simplemente estoy copiando lo que dice el versículo 1. Lo que estoy cambiando son las palabras, nada más. Pero hago un énfasis ¿en qué? En que dice que todos, y la condición ¿cuál es? Temer al Señor. Eso es lo que estoy dividiendo. Luego estoy diciendo acá que dicha y harán todos, de nuevo estoy repitiendo, ¿verdad? Por andar en sus caminos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Los que andan en sus caminos. Ahora, si meditamos un poquito, ¿por qué es que son dichosos los que andan en sus caminos? ¿Cuál será la razón de que son dichosos los que andan en sus caminos? Porque lo temen. Porque temen a Jehová. ¿Y qué involucra eso? ¿Verdad? Es una obediencia, pero andar en sus caminos, ¿por qué será bendición? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque hacemos caso a sus normas, sus leyes, sus palabras. Si no hacemos caso a la palabra, no van a ser bendecidos. Pero, ¿cuál es la bendición? Pensamiento crítico de andar en sus caminos. ¿Aquí alguien de ustedes anda en sus caminos? Sí, todos, ¿verdad? Claro. Eso espero, ¿verdad? Claro, andamos en sus caminos. Ahora, ¿cómo yo veo la bendición de andar en sus caminos? En la parte espiritual, uno se siente un gozo, una alegría. Bien, dice, hermanito Marvin, excelente. Como dice el apóstol Pablo, podemos estar en tribulaciones y todas. Sin embargo, tenemos esa palabra que el Señor nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gozándonos en la abundancia y en las necesidades. Entonces sentimos cuando nosotros estamos obedeciendo, como decían los siervos ahí, aportaban, obedeciendo a la palabra del Señor y caminando en sus caminos, valga la redundancia. Amén. Como dice el texto, en ese camino de santidad y obediencia. Amén. Ok, eso ya produce gozo, produce paz, produce propósito en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué también es una bendición andar en sus caminos? Bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me han asaltado, nunca me han, ¿verdad?, puesto un revólver en... No quiere decir que si eso pasó no es que no andaba en sus caminos, pero ¿qué quiero decir con esto? Si yo ando en los caminos del Señor, no ando en bares a las altas horas de la noche, no ando en pleitos, no ando, ¿verdad?, en lugares donde se presta para hacer, ¿verdad?, que le pasan un montón de cosas. Dios me ha librado de tantas cosas por andar en sus caminos. Por ejemplo, yo vine a Cristo a los 10 años y entonces el Señor me ha protegido muchas veces de tantas cosas. E inclusive a veces el Señor me frustra un plan de pecar, como se lo hizo a David. ¿Recuerdan a David cuando iba a matar a la esposa de Abigail? Bueno, David está con sus hombres y pide comida a Nadal, que es este millonario que vive en esa región. Dice que no conoce a David después de que David lo había protegido y demás. David se propone ir y matar a Nadal, y cuando va de camino, Abigail mandó una ofrenda para David y le dijo: no se ensucien tus manos de sangre, David, no caiga usted en pecado. El mismo Señor lo libró a él, ¿verdad? Muchas veces Dios hace cosas así en nuestras vidas. Entonces, el andar en los caminos de Dios nos protege, nos libra. Hay una dicha en eso, pero ahora, no solo al andar en sus caminos hay dicha. Siendo más agudos, ¿todo el mundo puede andar en los caminos del Señor? ¿Todo el mundo anda en los caminos del Señor? No, no todo. No. Hay que nacer de nuevo. Es por andar en sus caminos. Vamos a hacer referencia a la misma escritura. Bienaventurados aquellos que tienen ojos para ver, oídos para oír. ¿Cierto? No es todo el mundo el que ve las cosas espirituales. No es todo el mundo el que comprende la dicha de los mandamientos de Dios. No es todo el mundo el que tiene gozo y paz y plenitud porque no han nacido de nuevo, porque no han dado este paso de temer al Señor. Entonces, ¿somos dichosos o no de poder ver
y conocer de las cosas espirituales. Claro, no todo mundo, hay cualquier cantidad de ciegos que creen que están bien, que están siguiendo a un ídolo, pensando que están adorando a Dios, que van a abrir sus ojos en el infierno pensando que estaban buscando a Dios. Vemos la bendición increíble de andar en los caminos de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. Podemos decir, amén, gracias Señor por esto, porque podemos andar en sus caminos y ahora caminar en obediencia con Dios. Como Marvin nos dijo, claramente produce gozo, paz, plenitud, etc. Entonces vemos cómo ya empezamos a alimentarnos con solo hacer la división de ideas, ¿verdad? Ya y en tan poquitos versículos. No hemos pasado el versículo 1, pero vemos toda la alimentación que podemos ver si vamos poco a poco. Ahora, ¿alguien ve que yo me he salido del tema o algo así? No, simplemente estoy leyendo lo que dice y lo que sí estoy haciendo es analizando, y como lo he hecho antes que ustedes, tengo un montón más de experiencia y todo lo demás, pues ustedes están en fresco agarrando el texto, y por eso entre más lean y profundicen, van a sacar conclusiones más profundas que yo y demás, pero basadas en el texto. Dicha hallarán todos los que temen al Señor. Entonces es para todos, pero la condición es temer al Señor. Somos dichosos por andar en sus caminos, porque no es todo el mundo. En su gracia y su misericordia, Dios nos ha rescatado, nos ha renovado, nos ha restaurado, ¿verdad? Nos ha redimido, nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso es glorioso y maravilloso. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos sido sellados con Él. ¡Wow! Y al andar en sus caminos, cuando yo camino en obediencia, veo la bendición, la protección, la dirección, el gozo, la plenitud. Cuando un hijo de Dios no anda en sus caminos, ¿qué pasa? Es el infierno, ¿cierto? Sabemos lo que es eso cuando estamos cayendo en esto uno u otro, y vemos la lucha horrible porque hemos nacido de nuevo. Seguimos leyendo el versículo 2 y nos dice: cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces, ¿qué más miramos ahí de los resultados de temer al Señor? Dice, dicha hallarás al trabajar con tus manos. Entonces, alguien que teme al Señor, ¿cómo se mira? Bueno, es alguien que obedece al Señor, que anda en los caminos del Señor. O sea, que no anda en su propio camino, sino que todas las decisiones las toma primero pensando en el Señor, diciendo, Señor, esto es lo que tú quieres para mi vida. Ora en esa dirección. Todos sabemos que algunos de nosotros a veces hemos escogido ganar menos para ganar más, ¿cierto? Y hemos perdido un negocio para ganar por la eternidad, etcétera, etcétera. Porque andamos no en mi camino, sino en el camino del Señor, como debe ser. Y luego de eso, ¿cómo se ve alguien que teme al Señor? Es alguien trabajador, pero Dios bendice el trabajo de aquel que lo hace como para Él. Aquel que si le tocó cuidar 4 ovejas, las va a cuidar como si fuera las ovejas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a trabajar, y en lo que va a hacer, lo va a hacer con integridad, con rectitud, no a medias. Si está estudiando, ¿qué significa? ¿Que va a sacar solo 10? No, que va a hacer su mayor esfuerzo. Tal vez no nos alcanza para sacar solo 10, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Si estoy trabajando, yo voy a llegar temprano, no voy a llegar tarde, no voy a poner excusas. Voy a hacer las cosas como debo hacerlas. ¿Y saben qué? Dios garantiza que voy a ver la bendición en eso. No voy a estar echando en saco roto. Alguien decía, si usted barre, pero barre con excelencia, no va a barrer la calle, sino el palacio. Va a ser lo mismo, barrendero, pero es diferente barrer la calle que un palacio. Sí. ¿Qué significa con esto? Si yo lo que hago, lo hago con excelencia, Dios va a ir bendiciéndome en ese aspecto. Cuando vemos la vida de José, José fue vendido como esclavo, pero no fue un simple esclavo. Dijo, voy a ser el mejor esclavo, voy a ser fiel a mi amo. ¿Y qué pasó? Cuando fue fiel en la casa de Potifar y lo puso en una posición diferente. Pero él dice, yo no sirvo a Potifar, sirvo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Eso lo puso en la condición de ir a la cárcel, pero en la cárcel él no dice, yo soy simplemente un reo. No, voy a ser el mejor reo que hay acá. Voy a ver cómo puedo ayudar. No estuvo con conmiseración diciendo, pobrecito yo, no existe Dios, por eso estoy aquí en la cárcel, yo haciendo lo bueno y demás. No, Dios tiene un propósito y es lo eterno. No es aquí y ahora. Entonces, ¿qué hizo? En la cárcel estuvo pensando en otros antes de sí mismo. Empezó a servir en una cárcel, estando ahí por una injusticia. Y aún así, ¿qué hizo? Hizo lo mejor, y cuando estaba ahí, miró que el panadero y el copero estaban tristes, porque no está enfocado en sí mismo, está en otros. Pero ¿qué es lo que vemos acá? En el trabajo de sus manos, él trabaja, es alguien que provee, que asume su lugar. Alguien mencionó a la familia. Bueno, aquí está hablando del orden de la familia. ¿Quién debe proveer para la casa? El hombre. Debe ser su proveedor, debe ser el que trae la comida a la casa. Hoy en día todos los roles se han cambiado y demás, y por poder tener un montón de cosas, a veces comprometemos la integridad de la familia, pero Dios ha llamado al hombre a ser el proveedor y hacerlo de la mejor forma que pueda.
Y eso no implica que vamos a poder darle a nuestra familia todo lo que quiere y demás, pero en la casa va a haber comida, va a haber lo que se necesita. Y muchas veces Dios bendice con algo más, con algo extra. Pero nosotros somos aquellos que trabajamos. La palabra también nos habla de que el que no trabaja, ¿verdad?, que no coma. Otro pasaje que nos habla dice que aquellos que llamándose hermanos no trabajan, dice no se junte con ellos, los que andan desordenadamente, nos dice Pablo. Porque es una de las cosas que nosotros podemos mirar de alguien que teme al Señor. No es un vago. Seguimos leyendo y vamos al versículo 3. Dice, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu mesa, y habla de una mujer fructífera, una mujer primeramente. Aquí también hace referencia en el contexto cultural, y tener hijos es una dicha, es una bendición, es algo increíble. Hoy en día esto no se valora, pero para Dios en su orden sí es así. Y el hecho de que una mamá pueda estar en la casa, no existe mayor placer y plenitud. Yo sé que cualquier mujer estaría de acuerdo conmigo de poder dar a luz un hijo. Usted podría ponerle, ¿verdad?, a cualquier mujer, ¿qué quiere ser? ¿Presidente de la República? O poder ver a su niño caminar, los primeros pasos, las primeras palabras. ¿Qué escogerías? No hay nada más, labor más honrosa y gloriosa delante de Dios que ver a una esposa que cuida, ¿verdad?, una mamá que cuida a sus hijos, que está ahí, que no deja que la sociedad sea la que la llene de basura y de filosofías huecas y demás, porque ella está cuidando lo que entra en la mente y en el corazón de esa criatura. Y eso, ¿verdad?, del orden, yo sé que esto no es popular, pero eso produce hijos sanos. Y aquí habla acerca de que son hijos fuertes y demás, pero cada uno está cumpliendo su rol. El hombre está trabajando, está proveyendo, la esposa está cuidando en la familia. El feminismo como tal está en contra de las mujeres. Está a favor de la comunidad LGTB. Ahora cualquiera no puede ni definir qué es una mujer. Aparte de eso, una mujer que cuida de sus hijos y está en la casa no es nadie para ellos. Usted tiene que ser profesional, salir de la casa, y si no, no es nada. Si usted cuida de su esposo y lo ama, wow, usted está mal. Bueno, no es lo que dice Dios. Yo sé que hemos perdido ese orden y yo sé que no siempre las condiciones se dan. Mi madre me crió a mí porque mi padre no asumió lo que tenía que asumir. Bueno, no estuvo ahí por errores de los dos, le tocó trabajar. Entonces yo casi no veía a mi mamá porque tenía 2 trabajos para que nosotros pudiéramos tener lo justo. Le tocó así, pero no es el orden de Dios, ¿verdad que no? El orden de Dios es que yo hubiera podido tener a mi padre, mi madre, que amaban a Dios y me guiaban en el temor de Jehová. Ahora, indiferentemente de eso, esto es el plan de Dios. Yo sé que no es el plan de la sociedad, pero es el plan de Dios. Y vemos la dicha y la bendición de eso. Aquel que sigue el orden de Dios ve la bendición en su hogar. Y cualquier educador puede ver el resultado de ver los hogares donde no hay un padre o donde los dos trabajan y demás. Uno puede ver los niños, cómo se ha diluido la familia, cómo cada vez hay menos y menos estructura familiar donde crezcan los niños en el temor de Dios. Pero bueno, esas son cosas que nosotros podemos mirar ahí. Ya estoy predicando, pero el punto es de la observación de, ¿verdad?, ver a la mamá, la esposa, fructífera, que es una bendición en el hogar que está ahí, y por eso habla en su casa. Luego repite la idea como un paralelismo, diciendo excelentes resultados por temer al Señor. Y de igual forma hacemos lo mismo en los versículos que siguen. Dichoso y al andar en tus caminos, oración y bendición de prosperidad en toda tu vida. Es algo constante, porque caminar en el Señor no es el que anduvo, sino es el que anda en sus caminos. No es aquel que me dice, yo cuando tenía muchos años antes iba y evangelizaba y yo hacía. La bienaventuranza está en esa constancia, ¿verdad?, en el Señor. No es en lo que hicimos ayer, en lo que pensamos hacer mañana, sino en hoy. Hay dicha cuando andamos hoy en los caminos del Señor. Hay prosperidad, hay bendición en todo aspecto porque estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué significa eso? ¿Que no va a haber necesidad? No necesariamente. Significa que en medio de eso voy a llevar gloria al nombre de Dios. Que si Dios me pone a mí en una necesidad, verdad que a veces es la mayor bendición que tenemos, porque de esa forma que hacemos, oramos más, volvemos a su presencia, volvemos a hacer lo que estamos dejando de hacer, etcétera. Y Dios está enfocado en mi eternidad y en formar a Cristo Jesús en mi vida. Bendiciones de generación en generación, ¿verdad? Los hijos de tus hijos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda más o menos de lo que hicimos? Obviamente, como yo tengo experiencia y demás, puedo profundizar en el tema y demás, pero
Lo que quiero hacer es dónde empieza la idea, dónde termina. Es en base a eso que hice este bosquejo simple. Uno puede enriquecer este bosquejo, ¿cómo? Bueno, los que temen a Jehová, y poner versículos como ustedes me dijeron acerca que hacen referencia a cada uno de estos conceptos. Y así es como se va formando propiamente el mensaje. Pero es en base a ¿qué? A lo que dice el texto, a las observaciones. ¿Tenemos la idea? Sí, en lo que a mí concierne está bien, está claro, hermano. Ok, gracias. Muy explicativo. Okay, gracias, Marvin. Sí, está excelente y tenemos que ver que no podemos desviarnos del contexto que dice, porque hay muchos que buscan otra forma y se desvían, y ahí está el problema. Gracias. Igual yo, si hablo mucho, me puedo irme para otra tangente de lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Entonces tengo que volver al texto. Ese es el punto. Mantengámonos en el texto. Mis errores cuando uno enseña algo así que es que ya uno empieza a volar con el ejemplo y ¿verdad? No, mantengámonos en el texto para enseñar lo que... Mi hermano Víctor, muy interesante. A veces los pastores salen del texto, ¿sí o no? Yo he escuchado, cuando predican, salen de la palabra. Sí. Y comienzan a hablar de sus historias. Sí. Muy interesante, muy interesante. Sí, ahora, lo importante es que si yo contara algo que sea relativo a esto para clarificarlo, ¿verdad? No que me vaya ese es el problema que tenemos muchas veces. Y a veces ni siquiera entran en el texto y empiezan a hablar de otras cosas. Ese es el problema. Vemos que por eso estamos llamándonos a ¿qué? A esto realmente el marco de protección es mi observación, debe ser la que me jala, ¿verdad? Como si fuera un caballito y me voy por allá y venga, es para acá. Víctor, lo que dice el texto es esto, ya, venga de vuelta. ¿Verdad? Esto es lo importante de hacer el bosquejo en esta dirección. Esto es un bosquejo sencillo de un libro completo, como decir Esdras, un bosquejo general. Ahí les va a quedar la información y la tarea va a ser hacer lo que hicimos ahorita, pero con lo que es el Salmo 4. Entonces, ¿qué hacemos con el Salmo 4? Lo leemos varias veces, vemos cuál es el tema del Salmo, le ponemos el título y vamos versículo por versículo. Simplemente, ¿cuál es la idea aquí? Y la pongo. ¿Cuál es la idea aquí? Y la pongo. En nuestras propias palabras, es hacer ejercicio. La idea con esto es que si tenemos que equivocarnos, equivocámonos aquí, ¿va? Que no le estamos dando el mensaje a la gente en general. Entonces, esto es para que nosotros podamos crecer en este ejercicio de hacer, ¿verdad?, un bosquejo simple.